Trabajé 15 años gratis en el restaurante familiar, con la promesa de que algún día sería mío. El día que mis padres se retiraron, le dieron el negocio a mi hermano Vago. Seguí trabajando como si nada, pero cuando vino una visita de salubridad me encargué de que estuviera tan mugroso para que lo clausuraran de inmediato. No sé ni cómo carajos empezar a escribir esto, pero si no lo saco de mi sistema, siento que voy a explotar. Tengo 32 años y el sabor que tengo en la boca es el de la ceniza, el de haber masticado y tragado más de la mitad de mi puta existencia para absolutamente nada. Desde que era un adolescente flacucho de 17 años, con más acné que futuro, mi vida ha sido una sola cosa, la cuchara de mamá. Ese es el nombre del restaurante familiar, un nombre que suena a hogar y a comida casera, pero que para mí se ha convertido en sinónimo de una celda en la que cumplí una condena de 15 años. No hablo de un trabajo de fin de semana para ganar algo de dinero, hablo de una entrega total, de un sacrificio que me costó mi juventud. Mientras mis amigos se iban de fiesta, planeaban viajes o se metían a la universidad, yo estaba metido hasta los codos en una tarja llena de agua grasienta, fregando ollas quemadas. Empecé como lavaplatos, y de ahí fui escalando a punta de sudor y quemaduras en los antebrazos. Fui el pinche de cocina que picaba toneladas de cebolla hasta que los ojos se me hinchaban, luego pasé a la plancha, soportando un calor infernal durante 10, 12, a veces 14 horas al día. Aprendí a negociar con los proveedores, a calmar a clientes emputados. A reparar la máquina de hielo con un golpe en el lugar exacto y a destapar el puto baño de mujeres a las 2 de la mañana porque a alguna clienta se le ocurrió tirar una toalla sanitaria en el inodoro. Todo esto, cada maldito segundo, estaba sostenido por una sola viga, una promesa que mis padres repetían como un mantra en cada cena familiar, en cada cumpleaños, en cada Navidad. Con una mano en mi hombro y la otra levantando una copa, mi papá decía siempre lo mismo: un día, mijo, todo este esfuerzo dará frutos. Todo esto será tuyo. Eres el único que lleva este negocio en la sangre. Y yo, como el pendejo más grande del mundo, me lo creí. Me aferré a esas palabras como un náufrago a una tabla. Rechacé oportunidades, dejé que relaciones se murieran porque nunca tenía tiempo, porque el restaurante siempre era primero. Era mi futuro, mi legado. Mientras tanto, mi hermano menor, Kevin, vivía una vida completamente paralela, una que parecía sacada de una película. Se dedicaba a encontrarse a sí mismo, lo que en su idioma significaba cambiar de carrera universitaria cada 2 semestres, acumular deudas de tarjetas de crédito que mis papás siempre terminaban pagando. Y embarcarse en emprendimientos absurdos, como una línea de camisetas con frases irónicas o un podcast sobre criptomonedas, para los que siempre necesitaba una pequeña inversión inicial. Era el niño de oro, el creativo, el que no podía ser atado a una rutina mundana como la de la cocina. Yo era el burro de carga, él era el unicornio. Hace exactamente un mes, la burbuja en la que vivía reventó de la forma más brutal posible. Mis padres organizaron una cena en el restaurante después de cerrar. Invitaron a tíos, a primos, a toda la familia. El ambiente era festivo, y yo, en mi ingenuidad, sentí un nudo de emoción en el estómago. Pensé, este es el momento. Después de tantos años, por fin. Me había comprado una camisa nueva para la ocasión, intentando verme como el dueño que estaba a punto de ser. Mi papá se levantó, carraspeó, y empezó un discurso sobre el trabajo duro, sobre los sueños y sobre la familia. Luego, miró a mi hermano. Anunció, con la voz quebrada por una emoción que ahora sé que era pura hipocresía, que habían decidido retirarse. Y que, tras mucho meditarlo, habían llegado a la conclusión de que era el momento de que Kevin sentara cabeza y asumiera una verdadera responsabilidad. Para darle ese propósito que tanto le faltaba, le entregaban a él la propiedad total y la administración completa del negocio. Sentí como si me hubieran echado un balde de agua helada en la espalda. El murmullo de la sala se me hizo un zumbido sordo. A mí, a su otro hijo, me ofrecieron la increíble oportunidad de seguir como gerente general, para apoyar a tu hermano en esta transición y asegurarte de que no cometa errores. Mi madre incluso tuvo el descaro de decir que sería bueno para la relación entre hermanos, que así podríamos unirnos más. Kevin, con su sonrisa de idiota patentada,
Solo pudo decir que estaba listo para el reto y que tenía muchas ideas innovadoras. No hice una escena. No grité. No les menté la madre como quería. Simplemente sentí como algo dentro de mí se rompía en 1000 pedazos. Me levanté de la mesa, dije que necesitaba tomar aire, y me tragué una bola de rabia tan densa que casi me ahoga. Mis tíos y primos me daban palmadas en la espalda, diciéndome que qué bueno que iba a ayudar a mi hermanito, que eso era lo que hacía una buena familia. Nadie vio la traición. Nadie entendió que me acababan de robar la vida delante de mis narices. Esa noche no fui a mi apartamento. Conduje sin rumbo durante horas, con los nudillos blancos de apretar el volante, hasta que terminé en el estacionamiento vacío del restaurante. Miré el letrero, la cuchara de mamá, y sentí un odio tan profundo que me asustó. Al día siguiente, volví y acepté el puesto. Kevin estaba feliz, me abrazó y me dijo que juntos haríamos grandes cosas. Yo le devolví la sonrisa, pero por dentro ya estaba planeando mi venganza. Si creían que después de usarme como su esclavo por 15 años iba a quedarme de brazos cruzados mientras su niño mimado destruía lo que yo construí, estaban muy equivocados. No voy a renunciar. Me voy a quedar, y voy a usar cada gramo de conocimiento que tengo sobre ese lugar para reducirlo a escombros. Hay una visita de salubridad programada en unos meses, una de esas sorpresas que te caen cada tanto. Y yo, el único que sabe dónde está cada grieta, cada fuga y cada rincón olvidado, me voy a asegurar de que cuando el inspector llegue, encuentre un infierno de mugre tan grande que no tenga más remedio que poner un candado en esa puerta para siempre. Van a ver quién es el verdadero desperdicio. Actualización 1. Ha pasado poco más de un mes desde que escribí eso, y si pensaba que la rabia se me iba a pasar, estaba muy equivocado. Se ha asentado en el fondo de mi estómago como una piedra caliente, una presencia constante que me recuerda cada mañana por qué me levanto y voy a ese puto lugar que ahora se siente como la escena de un crimen. Mi hermanito, el gran CEO Kevin, ha tomado las riendas con el entusiasmo de un niño en una dulcería y la competencia de un chimpancé tratando de hacer una cirugía a corazón abierto. El lugar ya no es el mismo, se siente ajeno, profanado. Lo primero que hizo fue una reunión general con todo el personal, la mayoría gente que me ha visto crecer, que trabajó codo a codo con mi papá por más de 20 años. Se paró ahí, con una camisa de diseñador que seguramente pagó con la tarjeta de crédito del restaurante, y les habló de sinergia, de rebranding y de optimizar la experiencia del cliente. Vi la cara de María, nuestra jefa de meseras que lleva ahí desde que abrieron, y su expresión era una mezcla perfecta de confusión y ganas de vomitar. El rebranding consistió en colgar unas luces de neón moradas horribles que hacen que la comida parezca radioactiva y poner un código QR pegado con cinta adhesiva en cada mesa para ver el menú. Porque el papel no es ecológico, según él. El menú. Dios, el puto menú. Kevin decidió que la comida casera que nos dio una reputación era aburrida y poco instagrameable. Así que lo cambió todo. Contrató a un chef consultor que conoció en un bar, un tipo con un bigote ridículo y más tatuajes que experiencia, y juntos crearon una abominación de menú fusión. Ahora tenemos cosas como los tacos de ropa vieja con reducción de balsámico y aioli de wasabi. Suenan sofisticados, pero saben a culo. Eliminó el estofado de mi madre, el plato estrella que la gente conducía millas para comer, y en su lugar puso una deconstrucción de estofado, que es básicamente un caldo aguado con 3 trozos de carne solitaria y una espuma de papa por $30. Los clientes de toda la vida, la gente mayor que venía cada domingo después de misa, los trabajadores de la construcción que almorzaban platos abundantes y baratos, han desaparecido. Ahora vienen hipsters que les sacan una foto a su plato, se quejan de que el wifi es lento y no vuelven jamás. Y yo estoy ahí, en medio de todo, sonriendo y asintiendo, como el buen gerente que soy. Kevin me pregunta todos los días qué pienso de sus ideas, y yo le digo que es un genio, que está llevando el negocio al siguiente nivel. Y él se lo cree. Se traga cada palabra mientras el barco se hunde lentamente. Pero el verdadero trabajo, mi obra maestra, está sucediendo detrás de las puertas de la cocina, en la oscuridad, en los lugares que solo yo conozco. La trampa de grasa, por ejemplo.
Es un monstruo de metal asqueroso en el sótano que recoge toda la mierda de los fregaderos. Limpiarla es el peor trabajo del mundo, tienes que abrirla y sacar paladas de una sustancia gris y apestosa que parece vómito de ballena. Yo la limpiaba cada sábado por la mañana, religiosamente, porque si no lo haces, la grasa se solidifica, tapa las tuberías y todo el restaurante empieza a oler a alcantarilla. Bueno, esa trampa no se ha tocado en 5 semanas. Cada día que pasa, una nueva capa de grasa se añade a la masa creciente. Ya hay un olorcillo agrio en el aire cerca de la puerta del sótano, uno que solo yo puedo identificar por ahora. Pronto, será inconfundible. Luego está la cámara frigorífica. Es una unidad vieja que funciona a base de maña y costumbre. Yo sabía que cada 2 días tenía que apagarla por 10 minutos para que el compresor no se sobrecalentara y que la puerta necesitaba un empujón firme para sellar bien. He olvidado hacer ambas cosas. La temperatura ahora fluctúa, sube unos grados por la noche y luego vuelve a bajar. No lo suficiente para que la comida se eche a perder de inmediato, pero sí lo justo para que las carnes empiecen a perder su frescura más rápido y las bacterias inicien su pequeña fiesta silenciosa. La rotación de inventario, el sagrado principio de primero en entrar, primero en salir, se ha ido al carajo. Cuando llegan los proveedores, Kevin me dice que me asegure de que todo esté en orden. Yo dirijo a los muchachos para que pongan las cajas nuevas de vegetales delante de las viejas. Las lechugas del fondo empiezan a ponerse lacias, los tomates se ablandan. El otro día, encontré un paquete de pechugas de pollo que había caducado hacía 2 días. En el pasado, lo habría tirado y ajustado el pedido. Ahora, simplemente lo moví a una esquina más oscura del congelador, esperando su momento. La limpieza general es mi lienzo. Las esquinas que antes fregaba con un cepillo de dientes, ahora acumulan una fina capa de polvo y cochambre. El espacio debajo de las freidoras, donde siempre caen papas fritas y restos de empanizado, se está convirtiendo en un buffet para cualquier bicho que se atreva a entrar. Las boquillas de la máquina de refrescos, que deben desmontarse y desinfectarse a diario, ahora tienen una película pegajosa y oscura en su interior. Es un trabajo de sutileza, una erosión lenta. No es algo que se note un día para otro, pero se está acumulando. Es un cáncer que crece en las entrañas del lugar que una vez amé. Ayer, María se me acercó después del cierre. Tenía los ojos tristes. Me preguntó en voz baja si yo estaba bien, que me notaba distante. Luego añadió que los cocineros estaban preocupados, que las cosas no se sentían limpias, que olía raro cerca de los desagües del piso. Por un segundo, un puto segundo, sentí una punzada de culpa. Esta gente es mi familia, mucho más que Kevin. Pero entonces recordé la cara de mi padre dándole las llaves a mi hermano. Recordé a mi madre hablando de unirnos más. Y la culpa se evaporó, reemplazada por esa rabia fría y dura. Le dije a María que estaba haciendo lo mejor que podía, pero que el jefe era Kevin y que si él no autorizaba más horas para limpieza profunda o no le importaban esos detalles, yo no podía hacer nada. Le eché la culpa a él, por supuesto. Ella sintió, pero sé que no me creyó del todo. Vio algo en mis ojos, lo sé. Pero no dijo nada más. Se fue a casa con los hombros caídos. Ese fue el momento más difícil hasta ahora, ver la decepción en su cara. Pero no voy a parar. Cada vez que dudo, me siento en mi coche y miro la foto que tengo de mis padres y mi hermano sonriendo en la cena de la traición. Es mi combustible. Dejaré que la mierda se acumule, que el olor se haga insoportable y que los estándares se desplomen hasta el fondo del abismo. Y cuando todo esté perfectamente podrido, haré esa llamada. El inspector no va a necesitar buscar mucho. El desastre le va a saltar a la cara en cuanto cruce la puerta. Actualización 2. Han pasado casi 4 meses desde la coronación de mi hermano. 4 meses de ver cómo el trabajo de mi vida se desangra lentamente y de ser yo quien sostiene la navaja. El restaurante es ahora un cascarón vacío, un teatro de lo absurdo donde mi hermano interpreta el papel de un restaurantero exitoso mientras el escenario se cae a pedazos a su alrededor. El olor agrio que mencioné, el que venía del sótano, ya no es sutil.
Es una presencia constante, una peste húmeda y rancia que se pega a la ropa y que te recibe en cuanto entras. Hemos intentado de todo para disimularlo, ambientadores industriales, velas aromáticas baratas, pero es como intentar apagar un incendio con un vaso de agua. La peste siempre gana. Es el hedor de la trampa de grasa, que ahora debe ser una masa sólida y putrefacta de proporciones épicas. A veces, por la noche, cuando el local está en silencio, me parece oír un gorgoteo lento y espeso que viene de las tuberías, como si el edificio entero estuviera sufriendo una indigestión mortal. Los clientes, por supuesto, lo notan. Ya no tenemos clientes, en realidad. Los habituales nos abandonaron hace mucho. Ahora solo recibimos a los turistas despistados que caen en la trampa del menú innovador y las luces de neón. Comen una vez, pagan una cuenta carísima por un plato mediocre y frío, y luego van directos a Yelp a destrozarnos en una reseña. Financieramente, estamos en caída libre. Hace 2 semanas, el proveedor de carne, un tipo rudo que conocía a mi papá desde hacía 30 años, se presentó en persona. No venía a entregar un pedido, venía a cobrar. Kevin le debía más de $5,000 y le había estado rebotando los cheques. La discusión fue en medio de la cocina. El proveedor le gritó que era un niño irresponsable que estaba escupiendo sobre la tumba de la reputación de su padre. Kevin, en lugar de mostrar algo de humildad, se puso a la defensiva, le dijo que su negocio estaba en una fase de transición y que no entendía el mercado moderno. El tipo simplemente se rió en su cara, recogió los cuchillos que nos prestaba y dijo que no volveríamos a ver un solo gramo de su carne hasta que pagara en efectivo y por adelantado. Desde entonces, Kevin ha estado comprando la carne en un supermercado barato, de una calidad pésima, y la diferencia se nota. Está dura, insípida, y me da pánico pensar en su procedencia. La mayoría del personal original ya se ha ido. María, la jefa de meseras, renunció hace un mes. No pudo más. Me dijo que no podía seguir sirviendo esa comida y mintiéndole a la gente en la cara. Ahora el equipo son un puñado de adolescentes que no distinguen un perejil de un cilantro y que pasan más tiempo en sus teléfonos que atendiendo las pocas mesas que tenemos. La confrontación que sabía que iba a llegar, finalmente sucedió la semana pasada. Kevin me llamó a su oficina, que ahora olía a una mezcla de humedad y Red Bull. Estaba pálido, con los ojos inyectados en sangre de no dormir. Tenía un fajo de facturas impagadas sobre la mesa. No me saludó. Simplemente me lanzó una de las hojas. Me gritó que qué carajos estaba pasando, que las ventas habían caído un 70%. Me acusó de no estar motivando al personal, de no controlar los costos, de no hacer mi puto trabajo. Dijo, y cito, que sospechaba que yo lo estaba saboteando. Que desde que él tomó el control, yo tenía una actitud negativa y que seguramente estaba robando o espantando a los clientes a propósito para hacerlo quedar mal. Me quedé parado, dejándolo gritar, sintiendo como cada una de sus palabras de pánico me llenaba de una satisfacción oscura y fría. Cuando por fin se quedó sin aire, le respondí con la voz más tranquila y monótona que pude encontrar. Le dije que no tenía ni idea de lo que hablaba, que yo solo seguía sus directrices. Que quizás el problema no era la gestión interna, sino el producto. Que tal vez su menú innovador no era del agrado del público local. Y entonces, le lancé el anzuelo. Le dije que si de verdad creía que el problema era operativo, quizás lo que necesitábamos era una evaluación externa, alguien que viniera y nos diera una opinión objetiva sobre nuestros procedimientos de higiene y seguridad. Su reacción fue exactamente la que esperaba. Explotó. Me gritó que si estaba loco, que no había dinero para pagarle a un maldito consultor, que mi trabajo era resolver esos problemas, no sugerir formas de gastar más dinero. No entendió, claro. Su cerebro de niño mimado es incapaz de pensar más allá de lo evidente. Se pasó el resto de la tarde caminando de un lado a otro, murmurando sobre conspiraciones y lo difícil que era ser un visionario. Pero el detonante final, el empujón que necesitaba para hacer la llamada, ocurrió ayer. Entré en la cocina y vi a uno de los nuevos cocineros, un chico de 19 años con auriculares puestos, a punto de usar una bandeja de camarones para un plato.
Los camarones tenían un color grisáceo y un olor a amoníaco que se sentía desde la puerta. Claramente estaban malos, peligrosamente malos. Le grité que se detuviera. El chico se quitó los auriculares y me miró confundido. Le pregunté que qué coño estaba haciendo, que si no se daba cuenta de que eso iba a mandar a alguien al hospital. Su respuesta me heló la sangre. Me dijo que Kevin le había dicho que los usara de todas formas, que con suficiente ajo y limón nadie notaría la diferencia, y que no podían permitirse tirar más comida. En ese momento, la venganza dejó de ser un juego. Se convirtió en una necesidad, en una obligación moral. Este imbécil no solo estaba destruyendo un negocio, estaba dispuesto a envenenar a la gente para salvar su propio pellejo. Esa misma noche, conduje 40 millas al norte, hasta un pueblo pequeño donde nadie me conocía. Pagué en efectivo un teléfono de prepago en una tienda de conveniencia. Me senté en mi coche en el estacionamiento de un centro comercial abandonado, con el corazón latiéndome en las sienes. Marqué el número de la línea de denuncias del Departamento de Salud del Estado. Cuando una mujer de voz cansada respondió, empecé a hablar. No le di mi nombre. Solo le dije que era un cliente preocupado por un restaurante llamado La Cuchara de Mamá. Y entonces, vomité todo. Le hablé del olor persistente a desagüe, de la grasa que se acumulaba en la cocina, de las dudosas prácticas de almacenamiento de alimentos, de la fluctuación de las temperaturas en las cámaras frías, de la carne de supermercado, y terminé con la historia de los camarones podridos que su jefe había ordenado servir. Fui metódico, preciso. Usé las palabras clave que sabía que activarían todas las alarmas: riesgo de E. coli, contaminación cruzada, peligro inminente para la salud pública. La mujer al otro lado de la línea pasó de sonar aburrida a estar completamente alerta. Me hizo varias preguntas, tomó notas, y me aseguró que, dada la gravedad de las acusaciones, enviarían a un inspector de forma prioritaria y sin previo aviso en los próximos días hábiles. Cuando colgué, me quedé sentado en el silencio de mi coche durante casi media hora. Las manos me temblaban. Había cruzado el punto de no retorno. El misil estaba en el aire. Ahora solo quedaba esperar el impacto. Actualización 3. La espera fue una tortura diferente a todo lo que había sentido antes. Fueron 3 días de ir a trabajar con un nudo en la garganta, esperando en cada segundo que la puerta se abriera y apareciera el heraldo del apocalipsis. Cada vez que sonaba la campanilla de la entrada, mi corazón daba un vuelco. Kevin seguía en su espiral de pánico y culpa, ladrándole a todo el mundo y pasando horas en la oficina haciendo llamadas que imagino eran para suplicarles a los acreedores. El ambiente en el restaurante era fúnebre, los pocos empleados que quedaban se movían como zombies, evitando el contacto visual con él y conmigo. Yo, por mi parte, me dediqué a mis tareas con una calma exterior que no sentía en absoluto. Repasaba mi plan mentalmente, asegurándome de que todas las piezas del rompecabezas de mi venganza estuvieran en su lugar. La trampa de grasa seguía acumulando presión en el sótano, las temperaturas de las neveras seguían bailando en la zona de peligro, y el rincón oscuro detrás de la freidora se había convertido, estaba seguro, en un próspero y pequeño ecosistema para la vida silvestre de la ciudad. Todo estaba listo. Solo faltaba el catalizador. Y llegó hoy, un martes por la mañana, justo cuando la cocina empezaba a moverse para el servicio de almuerzo. Entró sin hacer ruido. No era un gigante imponente, sino un hombre de mediana edad, de aspecto cansado, con un polo del Departamento de Salud que le quedaba un poco grande y una carpeta bajo el brazo. Su rostro no tenía expresión, era la cara de un hombre que lo ha visto todo y nada le impresiona. Se acercó al mostrador y le pidió al nuevo chico de la caja, con una voz monótona, hablar con el gerente o el propietario. Kevin, que estaba gritándole a alguien por teléfono, salió de la oficina, todavía rojo de ira. Al ver al hombre, su expresión cambió de furia a una máscara de hospitalidad forzada. Le dijo, «Bienvenido. ¿En qué puedo ayudarle?» El inspector ni siquiera parpadeó. Simplemente abrió su carpeta y le dijo que estaba allí para llevar a cabo una inspección de rutina basada en una queja anónima muy detallada. La palabra detallada pareció golpear a Kevin físicamente.
Vi cómo se le tensaba la mandíbula y tragaba saliva. Intentó su táctica de niño encantador, le ofreció un café, le dijo que seguramente era un malentendido de un cliente descontento. El inspector lo ignoró por completo y le dijo con la misma voz plana que necesitaba acceso inmediato y sin restricciones a todas las áreas de preparación y almacenamiento de alimentos. Yo me hice el ocupado en la otra punta del salón, reorganizando unas botellas de licor, pero tenía una vista perfecta de la puerta de la cocina. Vi a Kevin guiar al inspector hacia adentro, con la postura de un hombre que camina hacia el patíbulo. Durante los siguientes minutos, solo pude imaginar el horror. Luego, el inspector salió de la cocina, seguido por un Kevin que parecía haber envejecido 10 años. El hombre se dirigió directamente a la barra de refrescos. Sacó una pequeña linterna y la apuntó dentro de una de las boquillas. Luego, con un pañuelo de papel, la limpió por dentro. Nos mostró el papel a ambos. Estaba cubierto de una sustancia negra y viscosa. Le preguntó a Kevin con cuánta frecuencia desinfectaban esas boquillas. Kevin balbuceó algo sobre que era tarea del personal de cierre. El inspector simplemente anotó algo en su tablilla sin decir una palabra. Ese fue el comienzo. A partir de ahí, fue una autopsia metódica y brutal de todo lo que estaba mal. Volvieron a la cocina y esta vez me acerqué sigilosamente a la puerta para escuchar. Oí al inspector abrir la nevera de preparación. Hubo un silencio, y luego su voz, cortante: ¿sabe usted a qué temperatura debe mantenerse el pollo crudo? Oí a Kevin tartamudear. Luego, el sonido inconfundible del termómetro del inspector. Este pollo está a 50 grados Fahrenheit. Lleva horas en la zona de peligro. Toda esta bandeja queda decomisada. La inspección continuó como una lenta ejecución. El inspector señaló la única tabla de cortar, manchada y con grietas profundas, y preguntó si la usaban tanto para vegetales como para carne cruda. Kevin no respondió. El inspector encontró el paquete de carne de supermercado, notó que no tenía el sello de un proveedor aprobado por el Estado y lo añadió a su lista de violaciones graves. Sacó su linterna de nuevo y la apuntó detrás de la línea de cocción, iluminando una alfombra de restos de comida, polvo y lo que parecían ser excrementos de roedor. ¿Tienen un contrato de control de plagas vigente?, preguntó. Kevin dijo que sí, pero no pudo encontrar el documento. Yo sabía que no lo encontraría, porque lo había cancelado hacía 2 meses para reducir gastos. El clímax, mi verdadero momento de gloria, llegó cuando el inspector, tras revisar cada centímetro de la cocina, se giró y dijo que la queja mencionaba un problema de olores provenientes del sótano. Kevin intentó disuadirlo, dijo que abajo solo había almacenamiento en seco y que la plomería era vieja. Fue entonces cuando intervine. Con mi mejor cara de empleado servicial, le dije al inspector: creo que se refiere a la trampa de grasa, señor. Está justo bajando las escaleras. Si quiere se la muestro. La mirada que Kevin me lanzó fue de puro veneno, pero ya era demasiado tarde. El inspector asintió. Bajamos por la escalera de madera, y el olor nos golpeó como una pared física. Era nauseabundo, una mezcla de grasa rancia, comida en descomposición y aguas residuales. El inspector se cubrió la nariz con el brazo. La trampa de grasa estaba en una esquina oscura. La tapa no cerraba bien, y por los bordes se desbordaba una sustancia grisácea y burbujeante. Era peor de lo que había imaginado. El inspector no necesitó abrirla. Solo apuntó su linterna hacia el suelo alrededor de la trampa. El cemento estaba manchado y resbaladizo, y había un charco de líquido estancado y apestoso. Se giró hacia Kevin, que estaba prácticamente verde, y le dijo con una voz que ya no era plana, sino que contenía un filo de indignación: esto es una bioamenaza. Es la peor negligencia de mantenimiento que he visto en 5 años. Subimos en silencio. El inspector pasó los siguientes 20 minutos en una mesa del comedor, llenando su informe. Cada vez que marcaba una casilla, parecía que estaba clavando otro clavo en el ataúd del restaurante. Kevin se sentó frente a él, derrotado, sin decir una palabra. Yo volví a mi puesto detrás de la barra, puliendo un vaso que ya estaba limpio, sintiendo cómo la tensión abandonaba mi cuerpo y era reemplazada por una calma gélida y absoluta.
Mi plan había funcionado. Había funcionado a la perfección. Actualización 4. El inspector se fue tan silenciosamente como llegó, dejando tras de sí un silencio denso y pesado, cargado con el peso de la ruina. Se sentó con Kevin en una de las mesas pegajosas y, durante lo que pareció una eternidad, le explicó el informe punto por punto. No levantó la voz. No necesitaba hacerlo. Sus palabras eran suficientes. Habló de violaciones críticas múltiples, de negligencia grave y continuada, y de un desprecio flagrante por los códigos de salud pública. La lista era una letanía de mis pecados, una sinfonía de mi venganza, temperaturas de almacenamiento inadecuadas que constituían un riesgo agudo de proliferación bacteriana. Contaminación cruzada sistemática entre alimentos crudos y listos para comer, falta total de procedimientos de sanitización, evidencia de una infestación activa de plagas, y, la joya de la corona, la trampa de grasa desbordada, clasificada como una violación de categoría 1, un peligro biológico que por sí solo justificaba el cierre inmediato. El veredicto fue tan brutal como yo había esperado. El restaurante fue calificado como un peligro inminente para la salud pública. Le dio a Kevin dos opciones: podía firmar un acuerdo de cierre voluntario con efecto inmediato, o el departamento volvería en 24 horas, acompañados por la policía, y clausurarían el local por la fuerza, lo que acarrearía multas adicionales y posibles cargos penales por poner en riesgo a la población. Kevin no discutió. No le quedaban fuerzas. Estaba encorvado sobre la mesa, con la cara entre las manos, pareciendo un niño al que le acaban de decir que Santa Claus no existe. Firmó los papeles con una mano temblorosa, sin siquiera leerlos. El inspector recogió su copia, le entregó a Kevin un sobre con el informe oficial y una lista de los pasos a seguir para una posible, aunque muy improbable, reapertura, y se marchó. Cuando la puerta se cerró, Kevin se quedó inmóvil durante varios minutos. El puñado de empleados que quedaban estaban en la cocina, murmurando en voz baja, sin saber qué hacer. Finalmente, mi hermano se levantó, caminó hacia la cocina como un autómata y les dijo con una voz hueca que el restaurante cerraba, que cogieran sus cosas y se fueran. No hubo disculpas, ni explicaciones. Solo una orden seca y derrotada. Los chicos no hicieron preguntas. Supongo que lo veían venir. Recogieron sus cuchillos y sus mochilas en silencio y se fueron uno por uno, algunos dándome una palmada en el hombro al pasar, como si me dieran el pésame. Cuando el último de ellos se fue, solo quedamos Kevin y yo en el vasto y silencioso comedor, iluminado por las horribles luces de neón moradas que él había instalado. El silencio era ensordecedor. Finalmente, se giró y me miró. Sus ojos, que siempre habían tenido un brillo de arrogancia y despreocupación, estaban ahora vacíos, muertos. Pero debajo de ese vacío, vi una chispa de odio puro, un odio que no había visto nunca. Me dijo, con una voz apenas audible, un susurro ronco: tú hiciste esto. De alguna manera, tú lo hiciste. No le respondí. No le di esa satisfacción. Simplemente me encogí de hombros y empecé a caminar hacia la puerta. Dije que iba a cerrar con llave. Salió detrás de mí. Cuando giré la llave en la cerradura por última vez, el sonido del cerrojo encajando en su sitio pareció resonar en toda la calle. Y entonces lo vi. El inspector no se había ido del todo. Estaba al otro lado de la calle, esperando. Se acercó y, con una profesionalidad fría, sacó de su coche un gran letrero de plástico rojo. Se acercó a la puerta principal de cristal y lo pegó con una cinta adhesiva resistente. Las letras eran grandes, blancas e inconfundibles: cerrado por orden del Departamento de Salud. Era la lápida. La declaración pública y humillante de nuestro fracaso. De su fracaso. Me quedé mirándolo, sintiendo una extraña mezcla de triunfo y vacío. La venganza es una comida que se sirve fría, dicen. Pero en ese momento no se sentía ni fría ni caliente. Simplemente se sentía, terminada. El fuego que me había consumido durante meses se había extinguido, dejando solo brasas y un paisaje desolado. La confrontación final no ocurrió allí. Ocurrió esa misma noche.
Yo estaba en mi apartamento, sentado en la oscuridad, bebiéndome una cerveza tibia, cuando oí que aporreaban mi puerta. No con los nudillos, sino con el puño cerrado. Sabía quién era. Abrí la puerta y allí estaba él, empapado por la lluvia que había empezado a caer, con el pelo pegado a la frente y los ojos desorbitados. Entró sin que lo invitara, empujándome a un lado. Apestaba a whisky barato. Empezó a gritar. Gritó que yo era una serpiente, un bastardo traicionero. Que lo había planeado todo desde el principio. Que cómo podía haberle hecho eso a mi propia familia, a mi propio hermano. Caminaba de un lado a otro de mi pequeño salón, gesticulando salvajemente, tropezando con mis muebles. Y entonces se detuvo, se plantó frente a mí, y me lo escupió a la cara. Tú los llamaste, ¿verdad, hijo de puta? Tú llamaste al inspector. Esta vez no me quedé callado. Lo miré fijamente a los ojos, sin parpadear, y dejé que un silencio se extendiera entre nosotros. Y entonces, con la voz más tranquila y serena que he usado en mi vida, le respondí, sí. Fui yo. Su rostro se descompuso. Creo que una parte de él, a pesar de todo, esperaba que lo negara. La confirmación pareció robarle el aire de los pulmones. Antes de que pudiera decir nada, continué. Le dije que no había destruido nada. Que lo único que hice fue encender la luz en una habitación que ya estaba llena de mierda. Le hablé de los 15 años. De cada turno doble, de cada fin de semana perdido, de cada gota de sudor que dejé en esa cocina mientras él vivía su vida de niño bonito. Le recordé la promesa, la que mis padres me hicieron 1000 veces, la que me robaron en una noche para dársela a él como si fuera un juguete de consolación. Le dije, tú no querías el restaurante, Kevin. Querías el título. Querías el trofeo. Pero no estabas dispuesto a pagar el precio. Yo lo pagué por adelantado durante 15 años, y cuando llegó la hora de cobrar, me dijeron que mi pago era ser tu niñera. Le dije que el restaurante no murió por una llamada. Murió por su arrogancia, por su negligencia, y por la decisión de nuestros padres de valorar más su ego que mi vida. Murió por los camarones podridos que estabas dispuesto a servir para no perder dinero. La llamada no fue un asesinato. Fue una autopsia. Se quedó allí, mirándome, con la boca abierta, sin palabras. La rabia en sus ojos fue reemplazada por una comprensión aturdida y horrible. La verdad, dicha en voz alta y sin adornos, lo había desarmado por completo. Se dio la vuelta, tropezó al salir por la puerta y se perdió en la lluvia y la noche. Cerré la puerta y me apoyé en ella, y por primera vez desde que todo esto empezó, me sentí completamente agotado. La misión había terminado. El monstruo había sido abatido. Y ahora, en el silencio de mi apartamento, solo quedaba yo, y la pregunta de qué coño iba a hacer con el resto de mi vida. Actualización final. Han pasado 6 meses desde aquella noche lluviosa en que le cerré la puerta en la cara a mi hermano. 6 meses desde que el letrero rojo del Departamento de Salud se convirtió en la lápida oficial de la cuchara de mamá. Al principio, después de la confrontación, sentí un vacío inmenso. La rabia, que había sido mi combustible durante tanto tiempo, se había consumido, y en su lugar solo quedaba una calma extraña y desoladora. Durante un par de semanas no hice nada. Me levantaba tarde, miraba la televisión sin verla, y me preguntaba si había hecho lo correcto. La venganza se sentía increíblemente satisfactoria en la teoría, pero la realidad era un silencio pesado y una sensación de final definitivo. El restaurante, el lugar que había sido el centro de mi universo desde que era un crío, ya no existía. Mi familia, o lo que quedaba de ella, me odiaba. Estaba completamente solo. Pero poco a poco, esa soledad dejó de sentirse como un castigo y empezó a sentirse como libertad. Era la primera vez en mi vida adulta que no tenía que pensar en horarios de proveedores, en turnos de empleados o en el menú del día siguiente. Podía respirar. Y joder, qué bien se sentía. Las noticias sobre la familia me llegaron a través del inevitable chismorreo de los tíos y primos. El restaurante, como era de esperar, nunca volvió a abrir. Las multas impuestas por el Departamento de Salud eran astronómicas.
Y la lista de reparaciones obligatorias para siquiera considerar una nueva inspección era tan larga y costosa que equivalía a demoler el interior y reconstruirlo desde cero. Mis padres no tenían ese dinero. Se vieron forzados a vender la propiedad. Pero con una clausura por salud pública en su historial reciente, el valor del local se desplomó. Tuvieron que venderlo por una fracción de lo que valía, apenas lo suficiente para pagar las deudas que Kevin había acumulado y las multas. El legado familiar se esfumó en una transacción humillante. Kevin, por su parte, se hundió. Sin el restaurante, sin el dinero de mis padres, y con la reputación de ser el idiota que llevó un negocio próspero a la quiebra en menos de 6 meses, no pudo encontrar trabajo en ningún sitio. Volvió a vivir en el sótano de la casa de mis padres, la misma casa de la que yo me había ido hacía años para tener mi propio espacio. Pasó de ser el CEO visionario al niño de 30 años que juega videojuegos y espera a que su mamá le suba un sándwich. La ironía era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. La visita que sabía que era inevitable ocurrió hace un mes. Un domingo por la tarde, llamaron al timbre de mi apartamento. Miré por la mirilla y allí estaban los tres, mi padre, mi madre y Kevin, que parecía una sombra de sí mismo, más delgado y con la mirada perdida en el suelo. Dudé en abrir. Una parte de mí quería ignorarlos, dejarlos ahí hasta que se cansaran. Pero otra parte, la que necesitaba cerrar este capítulo para siempre, me obligó a girar el pomo. No hubo abrazos ni saludos. Entraron y se sentaron en mi sofá como si fueran un comité de inquisidores. Mi madre fue la primera en hablar, con esa voz temblorosa que usa cuando quiere manipular a través de la lástima. Me habló de la vergüenza, de la humillación, de cómo había destruido el trabajo de sus vidas. Dijo que mi abuela, desde el cielo, debía estar llorando al ver lo que había hecho. Mi padre tomó el relevo, con un tono más duro. Me dijo que ya había tenido suficiente tiempo para mi berrinche, que era hora de actuar como un hombre y asumir la responsabilidad. Me exigió que ayudara a mi hermano. Su plan era que yo, con mis ahorros, le diera a Kevin el capital para empezar un nuevo negocio, un food truck o algo pequeño, para que pudiera limpiar su nombre. Los escuché. Escuché cada palabra, cada acusación velada, cada intento de hacerme sentir culpable. Y cuando terminaron, no sentí rabia. No sentí nada más que un cansancio profundo. Los miré a los tres, a los arquitectos de mi miseria y mi posterior liberación, y les hablé con una calma que los descolocó por completo. Le dije a mi madre que la abuela no estaría llorando por el restaurante, sino por cómo ellos habían tratado a uno de sus nietos. Le dije a mi padre que había actuado como un hombre durante los 15 años que trabajé como un animal para ellos. Y que mi responsabilidad había terminado el día que decidieron que mi vida entera de trabajo valía menos que un capricho para enderezar a su hijo preferido. Y finalmente, miré a Kevin, que seguía sin levantar la vista del suelo, y le dije, no te voy a dar ni un centavo. No porque te odie, sino porque sería la misma mierda de siempre. Sería yo construyendo algo para que tú, eventualmente, lo destruyas. El ciclo se acaba aquí. Mi madre empezó a llorar de verdad, esta vez de frustración. Mi padre se levantó, rojo de furia, y me dijo que si esa era mi actitud, entonces ya no me consideraban su hijo. Y yo le respondí, ustedes dejaron de considerarme su hijo hace mucho tiempo. Simplemente tardaron 6 meses en decirlo en voz alta. Me levanté, abrí la puerta y me quedé esperando. Tardaron un momento, como si no pudieran creer que la manipulación ya no funcionaba. Finalmente, se fueron en silencio. Cuando cerré la puerta, sentí que la última cadena que me ataba a ellos se había roto. Hoy tengo un trabajo nuevo. Soy el jefe de cocina en un restaurante italiano en el centro de la ciudad. No es mío, pero el dueño es un tipo decente que respeta la experiencia y paga un sueldo justo. Tengo horarios fijos. Tengo días libres. Tengo un equipo de profesionales a los que no tengo que tratar como si fueran niños. A veces, después del trabajo, me tomo una cerveza con mis compañeros. Hablamos de comida, de deportes, de estupideces. Hablamos de la vida. Es una normalidad que no sabía que existía y que valoro más que cualquier negocio o legado familiar.
A veces, en mi día libre, conduzco por mi antiguo barrio. El local de la cuchara de mamá sigue vacío. El letrero rojo de la clausura ya no está, pero en su lugar hay un cartel de serrenta cubierto de polvo. La pintura se está desconchando y las ventanas están sucias. No siento triunfo cuando lo veo. Tampoco siento nostalgia. Es solo un edificio, un recordatorio de una vida que ya no es la mía. No me arrepiento de lo que hice. Fue un acto brutal, una demolición controlada, pero era la única forma de escapar. Ellos construyeron mi jaula, me prometieron que un día sería un castillo, y al final decidieron dársela a otro guardián. Lo único que hice fue encontrar la única llave que me dejaron, la de la autodestrucción. Y la usé para ser libre.